¿Sabíais que hay un montón de personas que no les gusta su voz? Un gran motivo es porque no han aprendido a escucharse. Y el otro gran motivo es porque todavía no han encontrado su voz. Quieras ser o no profesional de la voz, este vídeo te va a interesar. Encontrar nuestra voz no significa detectar dónde está, aquí. No se trata de eso. Se trata de saber cuál es nuestra voz ideal para hablar. Cuál es ese tono perfecto en el cual nos encontremos cómodos hablando. Y si nos encontramos cómodos, va a ser mucho más fácil que seamos veraces a la hora de hablar. Por lo tanto, que seamos creíbles. Para esto tenéis que conocer 3 conceptos fundamentales para conocer y encontrar vuestra voz. Primero de todo, el rango vocal. El rango vocal no es más que saber la cantidad de notas que somos capaces de dar. Es decir, saber cuáles son las notas más altas y cuáles son las notas más graves. Agudas, graves. A partir de ahora, cada vez que hable de agudo, grave y ponga la mano aquí o abajo, significará agudo, grave. Como ya sabréis, las mujeres tienden a tener un rango vocal medio más alto que el de los hombres. Tienden a hacer notas más agudas y se encuentran más cómodas en notas más agudas que los hombres. Y los hombres, lógicamente, hacia el grave. En el rango vocal, las notas más graves que podemos dar no las vamos a usar cuando hablemos. No las vamos a dar. Los cantantes de ópera, por ejemplo, sí que pueden llegar a notas graves, cantadas. No os digo con comodidad, pero sí que pueden llegar. Un cantante lírico, por ejemplo, tiene todo ese rango vocal que puede usar. Quizás no llegará con comodidad a ciertas notas, pero pueden hacerlas. Cosa que a la hora de hablar, como vamos a ver un poquito más adelante, pues no tiene ningún sentido, porque carece de credibilidad. Las notas más agudas, por ejemplo, son aquellas que podemos dar sin pasarnos al falsete. Esto que parece que estamos haciendo una voz súper aguda, esto es falsete. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya no entra dentro de nuestro rango vocal. Se sale. Entonces, en resumen, el rango vocal es las notas que podemos hacer con nuestra voz. Punto. Desde las más graves hasta las más agudas. Ya está. Ahora, ¿qué ocurre con el siguiente término? Que es la tesitura. La tesitura es un concepto más musical del canto, en el cual nos dicen que hay una serie de notas acotadas en las cuales nosotros nos encontramos cómodos y las podemos hacer con cierta facilidad. Es decir, la tesitura nunca va a estar cerca de las notas más agudas que podamos dar en nuestro rango, ni cerca de las graves. Por tanto, está en un término medio. Y como están alejadas de los extremos, las podemos hacer con facilidad. Nos encontramos cómodos. No tenemos que hacer ningún esfuerzo para dar esas notas. Pues si extrapolamos todo esto a la voz hablada, tenemos exactamente lo mismo. Los cantantes de ópera, por ejemplo, se pueden salir de su tesitura y cantar notas más agudas y más graves, dentro de su rango, saliéndose de la tesitura. Pero a la hora de hablar, todo lo que se salga de la tesitura de nuestra voz va a sonar falso, va a sonar poco creíble. Si todavía no os ha quedado claro el tema de la tesitura, fijaros en cómo habla el señor este, que hice un vídeo hace tiempo, en el cual intentaba hablar más grave de lo que su tesitura le indicaba. Es decir, se iba a notas más graves por debajo de su tesitura, dentro de su rango vocal, pero fuera de su tesitura. Quedaba falso. Y lo que han conseguido en su vida amorosa gracias a ello es legendario. Y acabando las frases así, porque esto no entraba en su tesitura, básicamente. Todavía me queda un término por explicaros, pero antes os voy a explicar otras cosas. Sabiendo cuál es nuestro rango vocal, sabiendo las notas más agudas y las más graves, ¿eso significa que puedo hablar de cualquier forma dentro de mi rango? No. Poder puedes, pero no vas a sonar creíble. Lo ideal es que hables dentro de tu tesitura, dentro de ese pequeño margen en el cual tú te encuentras cómodo. Dentro de la tesitura podemos hacer lo que nos dé la gana. Podemos ir a las notas más agudas dentro de nuestra tesitura o a las más graves, y nos encontraremos cómodos. Toda modulación yendo hacia el agudo o hacia el grave dentro de nuestra tesitura va a sonar natural. No va a sonar nuestra voz forzada. Si yo intento hablar con un tono más agudo, aunque module hacia arriba y hacia abajo, estoy en un tono que se va de mi tesitura. Estoy hablando demasiado agudo. Después de 10 minutos hablando así, me voy a cansar la voz. De la misma forma que si intento hablar de una forma muy grave, aunque pueda hacer inflexiones hacia arriba y hacia abajo dentro de ese margen, no voy a sonar natural. Y dentro de 10 minutos
me voy a cansar. Y aquí es donde os voy a explicar el tercer término, el rango de modulación. Si nuestra tesitura está dentro de nuestro rango vocal, el rango de modulación está dentro de nuestra tesitura. Es como una matriosca en la cual vamos metiendo cosas en espacios cada vez más reducidos. El rango de modulación, y es ahí donde va el encontrar exactamente nuestra voz para que suene natural, creíble y que nos guste, es simplemente saber modular hacia el agudo y hacia el grave, esa modulación, siempre que no se salga de nuestra tesitura. Pero hay gente que puede hablar con un margen de modulación más grave y después más agudo, dentro de la tesitura. Os pongo el ejemplo. Yo puedo hablar con un rango de modulación grave, dentro de mi tesitura. Esta forma que estáis escuchando de hablar para mí es natural, no me suena forzado, no tengo ningún problema, puedo estar horas hablando así. De la misma forma que puedo subir ese rango un poquito más agudo y hablar un poquito más agudo. Normal, esta es mi voz ideal, este es mi margen de modulación perfecto, el que uso cuando hablo habitualmente y que escucháis en mis vídeos de YouTube. Pero también puedo elevar un poquito más el rango de modulación y hablar un poquitín más agudo. Puedo hablar con notas más agudas y también más graves, pero dentro de mi tesitura y en un margen, en un rango de modulación que a mí también me es cómodo. Así que tengo 3 rangos de modulación dentro de mi tesitura. Tengo el más agudo, luego tengo el normal y luego tengo el más grave. Y los 3 son cómodos para mí. Así que si queréis encontrar vuestra voz, vuestro rango de modulación y lógicamente vuestra tesitura, tenéis que probar diferentes formas de hablar. Por ejemplo, intentar hablar agudo a ver si os encontráis cómodos. No, pues bajamos un poquito. Sí, bueno, probamos un poquito más abajo. También, fantástico, tenemos un rango de modulación también un poquito más grave. Pero si, por ejemplo, queremos ir a un margen de modulación, a un rango más bajo, nos daremos cuenta que a la hora de acabar las frases en grave, nos queda muy grave y que incluso nos quedamos sin aire. Incluso el volumen baja tanto que casi ni se nos oye. Pues en este caso nos hemos salido de nuestra tesitura. Si recordáis al principio del vídeo, os he explicado que cuando encontramos nuestra voz ideal, nuestra voz perfecta, que nos suena bien y que nos sentimos cómodos, nuestra voz suena más creíble. Esta credibilidad tiene que ver con encontrar ese margen, ese rango de modulación que nos encontramos cómodos, que nos es fácil. Para encontrar nuestra voz, esa voz que nos es fácil hacer, no tenemos que irnos a los graves e intentar hablar grave, porque sí, no, porque entonces bajamos mucho el volumen y no nos encontramos cómodos, sino probar de hablar durante media hora así. No es cómodo. Otro gran error que comete la gente es hablar a un volumen alto. Cuando hablamos a un volumen alto tendemos a hacer notas más agudas, entonces nuestro rango de modulación se escapa de nuestra tesitura. Y cuando se escapa de la tesitura, las notas más agudas nos son incómodas y nos cansamos. Si, por ejemplo, queréis hablar flojito a un volumen más bajo, ahí a lo mejor podemos encontrar un margen de modulación donde nos encontramos cómodos y que seamos muy graves. Por eso siempre hablo de que debemos bajar el volumen. Si yo bajo el volumen mucho, puedo bajar mi tono. Incluso puedo hablar con más susurro. Y suena normal. Cuando dentro de la modulación quiero ir al agudo, suena natural. Y como estoy en el margen, en el rango más grave, cuando voy al grave, también me encuentro cómodo. No hay ningún problema. El problema está en cuando queremos llegar a los graves y nos suena falso. Y hacemos esto. Y nos sale en vocal fry un poco extraño. Ya sabéis, debéis practicar diferentes notas cuando habléis. Diferentes rangos en los que os encontréis cómodos. Dentro del rango de modulación, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un rango agudo, grave, y claro, cuando nos vamos a hacer alguna palabra hacia arriba, vamos hacia los extremos. Y hacia el grave también vamos hacia los extremos. ¿Esto significa que siempre debemos ir a los extremos? No. Tocar constantemente la anticadencia y la cadencia cuando hablamos nos hace hablar de forma exagerada y cantada. Parece que estamos hablando todo el rato hacia arriba y hacia abajo y todo el rato, y esto es cantar. Pero si dentro de ese rango de modulación no tocamos los extremos,
Hacemos semi-anticadencias, semicadencias y al final suena natural, sin exagerar. Y aparte, nos encontramos mucho mejor hablando. Y ya está. Practicad mucho, intentad encontrar vuestra voz y nos vemos en el siguiente vídeo.